Muy buenos días para todos nuestros amados hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sigan abundando en el corazón de la iglesia. Nos alegra mucho poder llegar a todos nuestros hermanos a través de estos medios virtuales para que juntos podamos seguir teniendo comunión alrededor de nuestro Señor Jesucristo y podamos seguir juntos alrededor de su palabra. Recuerde que la palabra de nuestro Dios es verdad y oramos para que Él mismo pueda santificar su palabra porque ella es verdad en nuestros corazones, hermanos. Entonces le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de que podamos entonces conocerle un poco más a través de la revelación especial que Dios nos ha dado, que la revelación especial es a través de las Escrituras y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días, hermanos, iniciamos una nueva serie que se llama Un comentario a la epístola de Judas. Y lo que hicimos en la reunión anterior fue ver una introducción. La reunión anterior fue introductoria para empezar entonces a partir de esta reunión a considerar exegéticamente la epístola. Vimos entonces en la introducción lo relacionado con el autor, quién era el autor. Vimos cómo la iglesia primitiva reconoció la epístola canónica de Judas. Vimos entonces el proceso por el cual este libro pasó, que estuvo entre los libros llamados antilegómenos, quiere decir libros discutidos, en algún tiempo por las 2 citas que tiene de los libros apócrifos. Y miramos entonces cómo la iglesia en el primer siglo reconocía entonces este escrito canónico. Miramos la posible fecha de escritura y miramos las características de esta epístola. Hablamos de su propósito, el contender por la fe que una vez fue dada a los santos, y también mostramos entonces las características de los falsos maestros, porque ciertamente Judas hace mucho énfasis en querer mostrar a sus lectores originales lo relacionado con los falsos maestros, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a darle continuidad y en el día de hoy vamos a mirar entonces exegéticamente, vamos a considerar algunos versículos. Vamos en el día de hoy a mirar los 4 primeros versículos, el versículo 1 al 4, y vamos entonces a considerar algunos aspectos importantes que el Espíritu Santo quiso enseñar a la iglesia en el primer siglo, los receptores de la carta, y ahora la tenemos nosotros a disposición. Entonces, como cristianos bíblicos nos acercamos a la palabra para poder entonces entender lo que el Espíritu Santo trató de decirnos y aplicarlo a nuestra vida. Y máxime en este tiempo, hermanos, en este tiempo difícil que estamos viviendo, donde se están levantando tantos falsos maestros y falsos profetas, falsos predicadores en medio de las asambleas, en medio de la iglesia de Dios. Vamos a leer primero de corrido la porción que nos corresponde en el día de hoy. Los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias, vamos a leer Judas, capítulo único. Decimos capítulo único, ciertamente porque solamente tiene un capítulo. Entonces vamos a ver Judas, capítulo único. Vamos a leer desde el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tus manos encomendamos en el nombre de Jesús este tiempo, para que tu Espíritu pueda asistirnos y llevarnos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a pedir siempre la dirección del Espíritu Santo
para que Él nos pueda llevar a toda verdad a través de su palabra, que sea abierta en nuestros corazones. Entonces, hermanos, empezamos diciendo que como todas las epístolas del tiempo, inicia primero con la persona que escribe. En este caso sería Judas. Judas es el equivalente griego del hebreo Yehudá, que es el nombre que es Judá, ¿cierto? Y este nombre significa alabanza de Dios. Ya miramos entonces que Judas era medio hermano del Señor Jesucristo. Pero hermanos, en este texto que estamos viendo nosotros acá, Judas, mire cómo se presenta. Él no se presenta, no hace la presentación de su carta como medio hermano del Señor Jesucristo, sino que él hace la presentación de su carta como alguien muy especial. Hermanos, se presenta como siervo de Jesucristo. Lo vio crecer, fue su hermano, vivieron en la misma casa, pero ahora él se presenta como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra siervo en el texto griego es la palabra doulos, y esta palabra significa esclavo. Quiero leer de la versión Bover Cantera, que ella nos traduce efectivamente así: Judas, esclavo de Jesucristo. Entonces, hermano, esa manera de Judas presentarse nos muestra cómo era el relacionamiento de Judas con el Señor. O sea, esa era la manera en que Judas se relacionaba con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se relaciona y cómo se presenta? Se presenta como su siervo. No se presenta como su hermano. Era su hermano, pero ya no lo es más, porque ahora el Señor Jesucristo es el Señor para Judas. Ahora Judas lo reconoce como el Señor, ya no lo ve más como ese hermano. Ahora, hermanos, esto de presentarse como siervo significa entonces que una persona ha sido llevada por Dios, sus pensamientos han sido llevados cautivos a Cristo. Entonces quiere decir que Judas reconoce a Jesucristo como el Señor y como el dueño absoluto de él y de todas las cosas. Ahora, esta palabra doulos era mejor entendida en el tiempo de los apóstoles, porque recuerde que en la sociedad romana la mayoría de personas, un tercio de la sociedad, eran esclavos. Por cada familia adinerada mínimo había 2, 3 esclavos. Entonces, hermano, cuando los receptores reciben la carta, ellos entienden a qué se refería Judas cuando se presenta como esclavo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí estamos viendo la humildad de Judas y ya podemos empezar a tener nuestras primeras aplicaciones. Aquí estamos viendo la humildad de Judas al presentarse a los escritores originales de la carta, ¿cierto? Hermano, y eso contrasta mucho con lo que pasa hoy. Hoy, lastimosamente, un sector del cristianismo no se presentan como siervos, se presentan como grandes, se presentan como grandes apóstoles, unos se presentan como arcángeles, otros se presentan como querubines, hermano, porque lo hemos visto. Entonces, hermano, la iglesia hoy necesita menos grandes y más siervos. Necesitamos más siervos en la casa de Dios. Necesitamos más personas que se reconozcan a sí mismos como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo importante de esta epístola. Judas se presenta como hermano de Jacobo. Quiere decir que los lectores originales sabían quién era Jacobo y lo reconocía. Entonces, por eso Judas no hace ninguna presentación acerca de Jacobo. Entonces se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a leer la epístola de Jacobo, el primer versículo, para ver entonces cómo Jacobo también se presentó ante sus lectores originales. Santiago Jacobo, los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia, Santiago Jacobo, capítulo 1, versículo 1, la parte A. Santiago Jacobo 1, versículo 1, la parte A. Santiago,
o Jacobo, como dice la Biblia textual. Vamos a leerla. La Biblia textual traduce bien el nombre de Santiago. Le llama Jacobo porque ciertamente así se presenta el hermano Judas. Se presenta como hermano de Jacobo. Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Entonces tenemos que Jacobo también se reconoce a sí mismo como un esclavo del Señor, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, vamos a empezar a ver algunos aspectos importantes. ¿Qué aspectos importantes vamos a empezar a ver, amados hermanos? Porque ya estamos viendo que tanto Judas como Jacobo, los dos están reconociendo como esclavos del Señor Jesucristo. Pero antes, la relación de Judas y de Jacobo con Jesucristo no era una relación de siervo-señor, sino que antes la relación de Judas y Jacobo con Jesucristo era una relación de incredulidad. Ustedes saben, según lo que dice el texto de las Escrituras, que los hermanos de Jesucristo no creían en él. Incluso cuando vemos el texto minuciosamente, nos damos cuenta que incluso lo tenían como por loco, que estaba fuera de sí. Vamos a leer un versículo para confirmar esto, para empezar a conocer entonces el autor de la epístola. Juan, capítulo 7, vamos a Juan, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 5. Juan 7, versículo 5. Mire que antes de que Judas y Santiago, Jacobo, se reconocieran como siervos y dulos esclavos de Jesucristo, antes no creían en él. Juan 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en la vida de Judas? ¿Qué pasó en la vida de Jacobo? Que ahora ya creyeron en el Señor, ahora ya lo reconocen como el Señor y se reconocen a sí mismos como siervos. Bueno, vamos a mirar este proceso, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Hechos 1, versículo 14. Aquí Lucas es muy específico en decirnos cuál era la relación después de que Jesucristo resucitó con los hermanos del Señor y Jesucristo. Porque recuerde que en Juan 7, aquí los hermanos no creían en él. Pero ahora en Hechos 1:14 vamos a ver a María y los hermanos del Señor con los apóstoles perseverando en la oración. Entonces sucedió algo en la vida de Judas y en la vida de Santiago, Jacobo, que hizo que se convirtiesen en discípulos, en creyentes del Señor, y hasta un punto de llamarlo el Señor y ellos mismos reconocerse como dulos, esclavos. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y preste atención a su Biblia. Y con sus hermanos. Y ya sabemos que los hermanos del Señor eran Jacobo, Judas, Simón y José. La Biblia dice muy claramente quién eran los hermanos del Señor. Entonces, hermano, pasó algo en la vida de Jacobo y en este caso de Judas, el que estamos estudiando, que hizo que reconociera a Jesucristo como el dueño y él se reconociera como si Jesucristo fuera dueño de él. ¿Cierto? Entonces creemos que lo que sucedió con Judas es lo mismo que sucedió con Jacobo. ¿Qué fue lo que sucedió con Jacobo que reconoció al Señor, a Jesucristo como su Señor? Bueno, hermano, Jesucristo resucitado se le apareció a Jacobo. Y creemos que ese encuentro de Jacobo con el resucitado, con el Señor Jesús, marcó la vida de Jacobo y hizo que reconociera que Jacobo fuera un cristiano. Y no solo eso, en Hechos 15 aparece Jacobo como uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Vamos a leer Hechos 15, versículo 7, cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección del Señor y empieza a colocar una base que lo primero que han predicado ellos es la muerte y resurrección del Señor. Y luego dice a qué persona se le apareció. Y dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, hermanos. Amén. Entonces, hermano, estamos viendo que esto fue lo que pasó con Jacobo. ¿Qué pasó? Que se le apareció el Señor en resurrección
Ese encuentro de Jesucristo con el resucitado cambió a Jacobo, hermano. Las personas que se encontraban con el resucitado daban un rumbo a su vida, hermano, y esta es la aplicación para nuestra vida. Nosotros nos hemos encontrado con el resucitado. Nuestra vida debe dar un giro completo, porque lo hemos visto a Él. Nuestros ojos han visto al Rey. Y lo mismo, hermano, podemos decir que sucedió entonces con Judas también. El Señor, él tuvo que haber tenido un encuentro con el Señor para reconocerse después como su esclavo. Mire que cuando uno se encuentra con el Señor no sigue siendo la misma persona. Mire el caso de Pablo. El caso de Pablo del encuentro con el resucitado cambió completamente su vida y ahora Pablo también se reconocía como un esclavo, un doulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a volver nuevamente entonces a Judas, capítulo 1, versículo 1. Entonces ya leímos: Judas, siervo o esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿A quién le va a escribir? A los llamados, ¿cierto? Entonces, hermano, estos llamados son aquellos cristianos que han sido llamados al conocimiento de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9. Vamos a hablar acerca de los llamados. Mire cómo Pablo nos enseña acerca de los llamados. Segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, para los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermanos, la salvación es el resultado del propósito de Dios establecido mucho antes de la creación. Entonces, estas personas que han sido llamadas por Dios en este tiempo son aquellas personas que han sido conocidas por Dios antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y han sido, entonces, como lo dijimos, llamados en relación con que han sido conocidos y amados por el Padre antes de la fundación del mundo. Dice el texto, sigamos leyendo Judas capítulo 1, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Entonces aquí queremos hacer un comentario de crítica textual, porque ciertamente el manuscrito griego no dice santificados. ¿Por qué? Porque cuando miramos nosotros primeramente en Efesios nos damos cuenta que fuimos santificados por el Espíritu Santo, pero el manuscrito griego tiene una corrección acá y vamos a leerlo de la Biblia textual. También se puede leer de la versión de Francisco La Cueva. Entonces vamos a leer Judas capítulo 1 del libro de la Biblia textual que utiliza los manuscritos griegos más antiguos. Los hermanos también pueden confirmarlo en un texto maestro de Nestlé Aland. A los llamados, amados en Dios Padre. La palabra griega egapemenis significa amados, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí estamos viendo que Judas le escribe a los llamados y a aquellos que han sido amados por Dios, amados hermanos, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, estas personas, los llamados, son aquellos que han recibido el amor de Dios. Aquí estamos hablando de un amor eterno, del amor de Dios, y esa es la razón por la cual han sido llamados, porque han sido amados por Dios el Padre. Ahora, hermano, esta palabra amados, la forma verbal en el texto griego aparece como pasivo, un pasivo perfecto. Eso significa que alguien hizo la acción de amarlos. ¿Quién? Dios el Padre. Y perfecto denota una acción que ocurrió en un momento puntual en el tiempo, pero cuyos resultados y beneficios continúan en el presente. Entonces, fueron amados por Dios el Padre y aún
Continúa el amor que Dios tiene para con ellos, porque es un amor como inmutable, amados hermanos. Es el amor que tenemos nosotros de Dios nuestro Padre, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo este aspecto, hermanos, que fuimos amados, ¿cierto?, con un amor eterno. Entonces el Padre nos ama, nos llama, ¿cierto? Y en razón a eso vamos a leer Efesios, vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Los hermanos que quieran acompañarnos con su Biblia, Efesios 1, versículo 4 y 5. Efesios 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados o filiados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos amados, aquí estamos viendo, estamos entendiendo la razón del llamamiento, que somos amados por Dios el Padre. Fuimos amados por Dios el Padre y conocidos antes de todas las cosas, amados hermanos. Volvamos a Judas capítulo 1 y terminemos con este aspecto. Entonces dice que fuimos llamados y amados en Dios el Padre, y mire cómo termina el versículo, y guardados en Jesucristo. Hermanos, también se puede leer guardados por Jesucristo. Entonces, guardados por Jesucristo significa ser apartados y protegidos para la vida eterna. El Padre nos escogió, nos amó y nos puso en su Hijo Jesucristo para que fuésemos guardados para la vida eterna. Por eso dice acá, guardados en Jesucristo. Vamos a leer un versículo en Juan, capítulo 10, que nos va a hablar de esta verdad. Juan, capítulo 10, versículo 27. Entonces, a los que Dios llamó y amó, los dio a Jesucristo para que fuesen guardados. Recuerde que el Señor Jesucristo en Juan 17 dice, Padre, los he guardado en mi nombre y ninguno se perdió, ¿cierto? Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. ¿Por qué? Porque estamos guardados en Jesucristo y por Jesucristo. El Padre le dio las ovejas al Hijo, y nadie las arrebata de las manos del Hijo ni de las manos del Padre. Estamos en las mejores manos, estamos guardados en Jesucristo, ¿cierto? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿cierto? Entonces, hermano, el objeto de que fuésemos guardados es lo que dice la misma epístola de Judas en el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces somos guardados por Jesucristo para la vida eterna, amados hermanos. Entonces esto es lo que trataba el Espíritu Santo, esto es lo que trataba Judas de decirle a los hermanos, ¿cierto? Que habían sido llamados por ser amados y ahora en el tiempo presente van a ser guardados en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces somos llamados, somos guardados y somos amados. Estas tres palabras describen la seguridad eterna de la salvación del cristiano. Amén, hermanos. Pasemos entonces al versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Entonces, hermano, aquí estamos viendo que el escritor Judas pide que estas bendiciones sean multiplicadas a los receptores de la carta, amados hermanos, ¿cierto? Estas bendiciones pide que sean multiplicadas,
que de la misma manera Pedro en primera y segunda de Pedro y el apóstol Pablo en primera y segunda de Timoteo también pide la multiplicación de la misericordia, la multiplicación de la paz y la multiplicación del amor, amados hermanos. Ahora, ¿qué es la misericordia? Bueno, algunos hermanos han dicho que la palabra misericordia viene de dos voces latinas, miser y cardios, que es la palabra significa entonces cuando una persona se mueve a la miseria en su corazón por otra persona. Entonces podemos decir que la misericordia es amor, el amor de Dios en extensión hacia la criatura perdida, amados hermanos, ¿cierto? Entonces esto es la acción de Dios frente a la miseria humana. Entonces aquí estamos viendo que el escritor Judas pide que estas cosas sean multiplicadas, ¿cierto? Y esta palabra multiplicada, su forma verbal es en optativo. Eso significa que es el deseo personal del escritor de la carta, y no solamente el escritor de la carta, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermanos, pasemos al versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Mire, hermano, que aquí estamos viendo, el texto griego significa toda rapidez. Entonces, ¿por qué Judas tenía urgencia de escribir a los hermanos? Porque sabía que los falsos maestros se habían introducido en medio de la asamblea, de las asambleas que él conocía. Entonces era menester y necesario urgentemente escribirles. Y aquí estamos viendo por qué él tenía diligencia. Estamos viendo el celo, estamos viendo el amor que tenía Judas por las asambleas. Ahora, hermano, ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros nos estamos dando cuenta que se están introduciendo herejías, que se están introduciendo personas encubiertas en medio de la iglesia? ¿Qué hemos hecho nosotros para tratar de guardar a las personas, a los hermanos? Alguien dirá, no, hermanos, el Señor los guarda. Sí, el Señor los guarda, podríamos decir lo mismo en el tiempo de Judas, el Señor los guarda, pero ¿cómo los guardó? A través de los escritos. Y por eso es necesario que atendamos hoy la palabra de Dios, por eso es necesario que prediquemos la verdad, por eso es necesario que prediquemos la pureza de la fe, porque hay muchos que se han introducido encubiertamente. Entonces vemos que Judas tenía una solicitud, ¿cierto? Quería escribir urgentemente. ¿Y acerca de qué quería escribir urgentemente? Acerca de nuestra común salvación. O sea, quiere decir que había algo común entre los receptores de la epístola y Judas, que ellos eran salvos, ¿cierto? Sigue diciendo: me ha sido necesario escribiros exhortándonos. Entonces mire cuál es el propósito de la epístola. Este es el propósito de la epístola. Para esto escribió Judas. Me ha sido necesario escribir exhortándoos que contiendan ardientemente, hermanos. Primero, ¿cierto que sí? Entonces, esta palabra que contiendan ardientemente significa en el griego literalmente agonizando en lucha, luchar agonizando, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo algo muy importante. Mire la razón por la cual el escritor quería escribir, tenía urgencia para decirle a los destinatarios que lucharan, que combatieran firmemente, constantemente, hasta agonizar por algo, hermanos. Y por eso predicamos el evangelio. Por eso compartimos la palabra también. Primero, porque es un mandamiento del Señor. Y segundo, hermano, porque hay muchas corrientes peligrosas que son enemigas de la fe, las cuales necesitamos combatir. Y ya hemos dicho que en las reuniones de introducción, que más o menos lo que se entiende era de que era el prenocticismo el que estaba tratando de afectar a las iglesias en ese tiempo. Entonces vemos que aquí Judas pide que contiendan ardientemente, o sea, que estén luchando hasta agonizar. ¿Por qué? El texto lo dice, por la fe.
¿cierto? Entonces, en la Biblia, cuando se habla de la fe, se habla de la fe en diferentes aspectos. Se habla de la fe en crecimiento, en proceso de maduración. Se habla de la fe inicial salvífica, cuando una persona cree para salvación. Pero aquí la fe no tiene ese sentido. Aquí la fe no tiene ese sentido. Aquí se entiende entonces que la fe se había comenzado a degradar, y por eso entonces Judas escribe para que los hermanos receptores de la carta contendieran por la fe. Entonces, ¿qué es fe aquí? Fe aquí es el contenido de lo que creemos. Fe aquí hace referencia a las doctrinas que enseñaron los apóstoles del Nuevo Testamento, a las doctrinas relacionadas con la salvación. Por eso habla de la común salvación, amados hermanos, ¿cierto? Entonces aquí, cuando nos dice contender, no se debe contender con armas carnales, porque la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino con armas espirituales, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y hay que contender por la fe. En este caso, como dijimos, la fe es el contenido de lo que creemos. Nuestra creencia en las palabras del Señor Jesucristo y de los apóstoles. El contenido de la fe, que son las palabras del nuevo pacto que nos han dado para que pudiésemos ser salvos. Entonces eso estaba siendo afectado. Entonces, como es un fundamento y estaba siendo afectado, necesitaba contrarrestarse y se necesitaba que se enfrentara a este aspecto que estaba entonces distorsionando y degradando la fe en las iglesias, hermanos. Hermanos, y esto nos lleva entonces a una reflexión. Nosotros en todo tiempo, como cristianos, vamos a ser atacados en los aspectos fundamentales de la fe. Y necesitamos entonces ser instruidos, ser enseñados primeramente por Dios, ser instruidos y enseñados por maestros que han sido instruidos y enseñados a su vez por el Señor para ayudar a las asambleas a que puedan estar firmes en las verdades fundamentales y centrales del Evangelio, amados hermanos. Entonces aquí estamos hablando de que la fe es el depósito doctrinal, las creencias y enseñanzas esenciales acerca de Jesucristo que han sido proclamadas por los apóstoles y deben ser sostenidas y mantenidas por los cristianos, amados hermanos, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo la razón del escrito, el propósito del escrito, combatir por la fe. ¿Cuál fe? Ya dijimos entonces a qué se refería la palabra fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, esta palabra dada es raíz de la palabra griega paradosis, que significa tradición, significa algo que se transmite por entrega de uno a otro. Y esto que se entrega no se puede alterar. Hermano, y esto que se recibió, se entregó de una mano a otro, es el Evangelio. Esa es la fe, la palabra del Señor, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, aquí estas tradiciones son el Evangelio, porque por eso es lo que se pide Judas, que se contienda ardientemente, porque más adelante en el versículo 17 habla, y el 18, de qué fue lo que la iglesia recibió: las palabras del Señor Jesucristo y las palabras de los apóstoles. Esta fe, una vez ha sido dada, ¿cierto? Ya dijimos que la palabra dada viene de la raíz paradosis, que significa entregar de una mano a otra, una tradición. Acá entonces es el Evangelio que se transmitió del Señor a los apóstoles y de los apóstoles a los discípulos. Y así se fue extendiendo. Y también quiero llamar la atención a esta palabra dada, ¿cierto? A la palabra una vez. Ya vimos la palabra dada. Ahora la palabra una vez es, esta palabra una vez es el adjetivo apax, así aparece en el griego, y denota de una vez por todas. O sea que el contenido de la fe ya fue entregado por los apóstoles del Señor y por el Señor Jesucristo. Y ese contenido no se puede alterar, porque ya una vez ha sido entregado a través de la palabra.
hermanos amados, ¿cierto? Y esto es muy importante para que podamos entender el desarrollo que va a tener Judas en la enseñanza que quiere llevar en la carta, porque efectivamente estaban distorsionando las enseñanzas que una vez habían sido dadas por el Señor y por los apóstoles, hermanos amados. Amén. Entonces, hermano, ahí vamos viendo hasta el versículo 3. Vamos a mirar el versículo 4 para poder concluir. ¿Por qué Judas pide a la iglesia receptora de la carta y nos pide a nosotros en todo tiempo que contendamos por la fe que una vez ha sido dada? Verso 4, lea su Biblia. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, esta palabra encubiertamente significa que han entrado por el lado. Cuando se dice que han entrado por el lado, quiere decir que no han entrado por la puerta, sino por la ventana. O sea que son falsos maestros, falsos pastores. Entonces, aquí esto concuerda con lo que también dice el apóstol Pablo, que se han introducido falsos hermanos a escondidas. Y entonces mire que el texto no dice hermanos, sino porque algunos hombres han entrado encubiertamente, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, aquí estamos viendo la razón que tiene el Espíritu Santo para enseñar por qué la iglesia debe contender por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ellos son los que han minado la fe, ellos eran los que estaban degradando la fe. Ellos eran los que estaban pervirtiendo la fe, en este caso el contenido esencial de las doctrinas neotestamentarias. Entonces, por eso el Espíritu Santo llama la atención a que debemos contender por eso. Y ahora, hermanos, muchas veces esos falsos maestros no tienen que estar físicamente en medio de la asamblea. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de crisis que está viviendo el mundo, se han proliferado las enseñanzas por las redes sociales. Hermano, ¿cuántos falsos maestros no hay en las redes sociales? ¿Cuántos falsos maestros no hay subiendo videos que están afectando las enseñanzas centrales, fundamentales del Evangelio? Y no solamente eso, falsas enseñanzas a través de audios, falsas enseñanzas a través de literatura, falsas enseñanzas a través de televisión, falsas enseñanzas a través de libros. Hermanos, por eso necesitamos contender, porque falsos maestros, personas que se han introducido encubiertamente, haciéndose pasar como cristianos, como personas piadosas, amados hermanos. Estos falsos maestros son, dice el texto, los que desde antes habían sido escritos para esta condenación, hermanos. Esta palabra habían sido destinados, vuelvo a leerlo, los que desde antes, estos falsos maestros, los hombres que se metieron encubiertamente, son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, hermanos, acá esta palabra destinados viene de la raíz griega prografo y significa escritos de antemano. Tenemos que explicar este versículo porque hay algunos que dicen que Dios escogió a estas personas, las destinó para esta condenación, pero eso no es lo que trata de decir el Espíritu Santo. Mire, hay personas, Dios estableció condenación para todo aquel que no crea en su Hijo Jesucristo. Y naturalmente muchas de las personas que no creen en su Hijo Jesucristo tienen obras perversas, ¿cierto? Como desviar la iglesia, ¿cierto? Entonces estas personas, al hacer esas obras, se introducen en la condenación que Dios dijo que iban a ser condenados todos aquellos que no creyeran en su Hijo Jesucristo, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces estas personas, cuando actúan así, perversamente, pervirtiendo la iglesia, pervirtiendo la palabra del Señor, desconociendo el señorío de Jesucristo, estas personas ingresan a esa condenación, hermano. Y entonces el hermano Samuel Pérez Millo dice de que estas personas
de estas personas ya se había escrito con anterioridad, o sea, ya se había dicho en la Biblia acerca de la condenación de este tipo de personas, hermanos. Y no es que Dios las haya destinado para eso, amados hermanos. Entonces, ya se había escrito hacía tiempo de ellos en la palabra del Señor. ¿Quiénes estos hombres de los cuales ya se había escrito? Mire lo que dice el texto: hombres impíos. Y esa palabra impíos es lo contrario a piadosos, amados hermanos. Y esta palabra impíos, Judas la va a utilizar mucho en esa epístola, hermanos. Por ejemplo, si usted mira el versículo 15, aparece impío 4 veces en el mismo versículo. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos. 1. De todas sus obras impías. 2. Que han hecho impíamente. 3. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos. 4. Han hablado contra él. Entonces, hermano, impíos es contrario a piadosos. Ese es el contrario de la palabra piadoso. Entonces son hombres impíos, contumaces, en donde hay la máxima expresión de la carnalidad humana. Amados hermanos, estos hombres, Judas los describe como impíos. Son los que entraron encubiertamente, hermano. Por eso siempre debemos estar vigilando. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que mientras Él iba a edificar su iglesia, las puertas del Hades se iban a levantar en contra de la iglesia. No iban a prevalecer, pero se iban a levantar. Entonces, todos estos ataques que tiene la iglesia son las puertas del Hades tratándose de levantar en contra de ellas. Y sigue diciendo, estos hombres impíos, ¿quiénes son? Los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, amados hermanos. Cuando dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, esa palabra libertinaje significa sensualidad, vicios desenfrenados sexualmente, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermanos, estos falsos maestros lo que enseñaban, lo mismo que enseñaban los gnósticos, era de que los pecados no se cometen con el cuerpo, sino con el espíritu. Entonces, así estaban distorsionando la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la convertían en un libertinaje. Hay que tener mucho cuidado, porque esa es una característica de los falsos maestros, los pecados sexuales. Esto es lo que es característico de ellos. Y por eso aquí el Espíritu Santo por Judas introdujo esta palabra sensualidad, y ya hemos dicho entonces esta palabra libertinaje, y ya hemos dicho a qué se refiere esta palabra libertinaje, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, ellos decían efectivamente que cuando la persona pecaba, pues no pecaba con el cuerpo, sino con el espíritu. Y así entonces justificaban sus malas acciones, y eso era lo que estaban enseñando, hermanos. Y termina diciendo el texto, y no solamente estos hombres impíos que entraron encubiertamente convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, sino que mire lo que hacen: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer el final de este versículo de la Biblia textual. El capítulo único de Judas, verso 4. Y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Hermanos, esta palabra soberano es la palabra despotes. Esta palabra despotes significa el dueño absoluto. Entonces, estas personas, al negar a nuestro Señor Jesucristo, le niegan a Él el derecho de establecer mandamientos y determinar cómo una persona va a llevar una vida piadosa, ¿cierto? Ellos están negando al Señor, porque el Señor es el que establece cómo se lleva una vida de santidad, y ellos lo niegan para no tener que someterse al tipo de vida que el Espíritu Santo va a indicar en cada corazón del cristiano, amados hermanos. Entonces, estos no solamente convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, sino que niegan
A Jesucristo como cabeza de la iglesia, lo niegan como aquel que dirige la iglesia, dándole mandamientos de vida y dándole su espíritu para dirigirlo. Le niegan el derecho de ser el Señor, de establecer cómo debemos vivir nuestra vida para que ellos vivan su propia vida al margen del Señor. Entonces, hermano, estas eran las obras y características de los falsos maestros que se han introducido encubiertamente en todos los tiempos. Por eso entonces el Espíritu Santo guía a Judas para que escriba a la iglesia que estaba siendo atacada, que estaba siendo permeada, que su fe estaba siendo degradada, que su fe estaba siendo minada por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y por eso debemos orar, como el Señor dijo, que levantara obreros para su mies, maestros de verdad, maestros que amen la grey, maestros que amen la palabra, hermanos que quieran ser dirigidos y enseñados por la palabra del Señor. Debemos volver a colocar en alto la palabra del Señor para contrarrestar las falsas enseñanzas que han minado la fe durante todos estos tiempos, hermanos. Entonces, por eso creemos que en este tiempo es importante que podamos conocer la epístola que Judas escribió. Es muy importante porque nos ayuda a tener una salud cristiana adecuada y sana, hermanos. Entonces, hermanos, estamos dando inicio a un comentario a la epístola de Judas. Hoy vimos entonces los versículos 1 al versículo 4. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a considerar otra porción de este capítulo, para mirar entonces, seguir considerando lo que Judas trató de decir a los hermanos receptores originales de la carta. Como siempre, deseamos que la palabra del Señor, hermano, pueda fructificar en el corazón de la iglesia. Vamos a agradecerle al Señor este tiempo que pudimos considerar y compartir la palabra. Padre, tu palabra es verdad, Señor, y oramos para que ella cumpla el propósito por el cual tú la has dado. Señor, se han levantado personas extrañas y ajenas a la fe, Señor, que quieren minar, que quieren desvirtuar los fundamentos de la iglesia, y oramos para que nos levantes con tu palabra, para que podamos contender ardientemente por la fe que nos fue dada en el momento de creer, que nos fue dada a través de los apóstoles y de los profetas. Oramos para ser cristianos de 100 por 1 y oramos para que tu palabra pueda dar fruto en el corazón de la iglesia. Te damos gracias por la asistencia de tu Espíritu para todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo fraternal en Jesucristo. Bendiciones para todos. Aleluya.